Muy buenas. Habla Luis Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo en Costa Rica, Upala. Hoy quiero invitarlos a que estudiemos un tema que pues me llama mucho la atención, porque todo el mundo dice hoy en día tener el Espíritu Santo. Pero quisiera que compartiéramos hoy qué significa o qué dice la Biblia de cómo se recibe el Espíritu Santo y quiénes tienen el Espíritu Santo. Los invito a que tengan una Biblia a mano. También los invito a que vean mi canal en YouTube con el mismo nombre. Y siempre recuerden, no sigan a los hombres. El propósito, pues, si yo tratara de agradar a algún hombre, no sería siervo de Jesucristo. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 38, y vamos a observar. Observen lo que dice la poderosa palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Bueno, es que la Biblia, si la Biblia enseña claramente que tener el Espíritu Santo, para poder tener el Espíritu Santo, es necesario que el hombre obedezca al Evangelio. Obedecer el Evangelio no es, levante su mano, haga una oración, acepta a Cristo como su único y verdadero Salvador. Eso es falso. La Biblia no enseña eso. Obedecer el Evangelio es hacer lo que hizo el apóstol Pedro, y en este caso, en Hechos 2:38, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel, que hace Jesús a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ojo, hay una pregunta, y los que escucharon se dieron cuenta que había que hacer algo. ¿Por qué se compungieron, se dolieron en el corazón? Porque habían creído. ¿Y por qué habían creído? Porque ya habían escuchado el Evangelio. Y Pedro les manda: arrepentíos, o sea, cambien de mente y bautícesen para el perdón de los pecados. El bautismo, según Romanos capítulo 6, versículo 4, simboliza, y grábese bien, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Por eso Romanos 6, 4 dice: somos sepultados con Él para muerte y resucitados con Él a una vida nueva. Cuando una persona obedece el Evangelio, aparte de recibir el perdón de los pecados, recibe el Espíritu Santo. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? De Hechos 2:38. Bueno, el Espíritu Santo en Hechos 2:38 es el sello, es la garantía de que somos salvos, de que Dios está morando en nosotros. Observe lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, o sea, en el Evangelio, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios nos está diciendo, y presta atención, que cuando la persona dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra, ¿cuál es la palabra? Es el Evangelio. ¿Y qué? ¿Qué es el Evangelio? ¿Para qué es el Evangelio? Es para salvación.
Entonces, cuando el hombre ha creído, dice el texto, no dice solamente creído. Es que para poder creer no se trata de decir, yo creo en Jesucristo, no. Creer en este pasaje significa obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer el Evangelio. Obedecer las condiciones que Dios ha propuesto para perdonarle los pecados a la gente. Como creer, arrepentirse, confesar a Cristo y ser bautizado para el perdón de los pecados y perseverar hasta el fin. Esas son las condiciones. Cuando una persona ha obedecido el Evangelio, obedecer el Evangelio es recibir al Espíritu Santo. Y no lo olvide. El apóstol Pablo dijo a los romanos, Romanos 6:17, gracias a Dios que habéis obedecido, ojo, obedecido de corazón aquella forma de doctrina. O sea que el Evangelio tiene una forma de doctrina y hay que obedecerla, y hay que obedecerla de corazón, o sea, sinceramente, queriendo que Dios nos ayude y nos perdone siempre. ¿Y saben por qué? Porque al obedecerla estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Y qué interesante, porque en Hechos capítulo 6, vamos a leerlo, resulta que hubo un problema con los hermanos por la distribución diaria de los alimentos. Y escuche esto. En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Bueno, y surge un problema, y observe lo que sucede en el versículo 5. Desde el versículo 4, así que los apóstoles propusieron que no, que escogieran a unos hombres para que sirvieran y que ellos se iban a dedicar a la palabra de Dios. Y ya, dice, así nosotros, versículo 4, así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Procono, Nacor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Qué interesante, porque se nombran a hombres y aparece la misma palabra, llenos del Espíritu Santo. Y qué bien, porque en Hechos capítulo 8, observe lo que sucede. En el capítulo 7 habían matado a Felipe. Y en el capítulo 8 vemos, en el capítulo 7 habían matado a Esteban. En el capítulo 8 vemos a Felipe y vea lo que pasa con Felipe. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de ellos tenían espíritus malignos y eran sanados, y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos. Había una gran alegría en toda la ciudad. Había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que era muy poderoso. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Versículo 12, Hechos 8:12. Observa lo que sucede aquí. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron las buenas nuevas que Felipe les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Ojo, Felipe ya estaba en el reino. No estaba esperando ningún reino milenario, no, ya estaba en el reino. Pero el punto es que mucha gente se bautizaba. Y ojo, cuando la persona
oye el Evangelio, las buenas nuevas del reino, cuando oye la palabra de Dios, cuando se arrepiente y se bautiza para el perdón de los pecados, como manda la Biblia, qué importante, en ese momento recibe la promesa del Espíritu Santo de Hechos 2:38. ¿Cuál es la promesa del Espíritu Santo? Es el sello, es la garantía. La palabra sellar significa propiedad. Y lo que significa es que cuando una persona obedece el Evangelio, creyendo, arrepintiéndose y bautizándose para el perdón de los pecados, pasa a ser propiedad de Cristo. Hechos 8:12. Pero vea qué importante lo que vamos a seguir leyendo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó. Y siempre andaba con Felipe y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Detengámonos aquí, porque primero vamos a ver un detalle muy importante. La Biblia dice que debemos nosotros, la palabra de Dios nos enseña, antes de continuar explicando en Hechos capítulo 8, versículo 12, quiero que entiendan, es que cuando una persona cree, se arrepiente y se bautiza para el perdón de los pecados, recibe la promesa del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo le escribe a los Efesios y vea lo que les dice. No os embriaguéis en vino, en lo cual, no os embriaguéis con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con el corazón. Ojo. Entonces, este pasaje nos enseña que hay que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que somos llenos del Espíritu Santo? Dice que cantando, alabando. Cuando la palabra de Cristo mora en mí, yo puedo estar lleno del Espíritu Santo. Pero como una persona que nunca lee la Biblia, que nunca ora, que nunca alaba a Dios, puede decir que está llena del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es que usted empieza a temblar y decir, ay, wow, rámbaga, zanga. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que usted pierda el control de su cuerpo. Eso es una gran mentira. El Espíritu Santo mora en todas las personas, y observe qué importante, en todas las personas que han obedecido el Evangelio. Y por eso en Colosenses capítulo 3, versículo 16, Pablo mismo manda y dice, guiado por el Espíritu Santo, la palabra de Cristo, la palabra de Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? Efesios 1:13, porque habéis oído la palabra, el Evangelio de vuestra salvación. Bueno, la palabra de Cristo es el Evangelio. Dice, la palabra de Cristo habite ricamente con ustedes. Instruyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría, cantando con salmos, himnos, cánticos espirituales y con gratitud en el corazón. Dice que hay un mandamiento, y es que la palabra debe morar, pero en abundancia en nosotros. ¿Y saben por qué? Porque las palabras que Cristo habló, dice la misma santa y la poderosa palabra de Dios, esta palabra, Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y escuche esto, voy a leérselos. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que la Biblia dice que estemos llenos del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu. Y el Espíritu Santo hoy en día actúa por medio de la palabra. El Espíritu Santo no actúa diciendo, Fernando, haga tal cosa. Eso es una mentira. O que es que Dios me reveló tal cosa. Es que tuve un sueño y Dios me reveló tal otra cosa.
en mentiras. Ya todas las revelaciones y todas las profecías ya están escritas, porque estos milagros que se hacían en el primer siglo era para confirmar la palabra. Marcos 16:20, Hebreos capítulo 2, versículo 4. Pero recuerden, la Biblia dice que las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Y qué importante, porque Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Escuche, tu palabra es verdad. Alabado sea Dios por su palabra. La palabra, que es el Evangelio, que es el Espíritu de Cristo, es la verdad. Y vea lo que dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad. Escuche. Si Jesús es la verdad, si la palabra de Dios es la verdad, entonces la pregunta mía es, cuando yo escudriño la palabra y me lleno de la palabra de Dios, me lleno de Cristo. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Porque Él es la verdad. Cuando yo me lleno de la palabra de Dios, me lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me va a hablar a través de la palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vea lo que dice la poderosísima palabra de Dios. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, que muchas veces y de muchas distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio del cual hizo el universo. Entonces, una persona que no ha obedecido el Evangelio no puede tener el Espíritu Santo. Por más que hable de la Biblia, por más que ore, por más que diga tener a Dios. ¿Y qué problema? Porque cuando una persona sigue una falsa doctrina, como pedir diezmos, como que hay pastoras en una iglesia, como que tocan con instrumentos musicales, como que le dicen a la gente, levante su mano y acepte a Cristo como su único y verdadero Salvador, dice la Biblia que esa persona no tiene a Dios. ¿A dónde dice eso la Biblia? Primera de Juan, segunda de Juan, perdón. En el libro en la epístola de Juan, segunda de Juan, versículo 9, observe lo que dice. Es fuerte esta palabra. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la enseñanza del Mesías, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la enseñanza del Mesías, sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso a mí me llama mucho la atención, porque la gente dice que, hay mucha gente que dice, es que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Sienta el poder de Dios, sienta el Espíritu Santo. Eso es puro fanatismo, es lo que quieren es llamar la atención de la gente, porque el Espíritu Santo no actúa así. El Espíritu Santo actúa haciéndonos pensar, nos redarguye, nos exhorta. Entonces cuando yo conozco y escudriño diariamente la palabra de Dios, cuando oro todos los días, cuando me guardo en santidad para Dios, yo puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en mí. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos diciendo que cuando Dios mora en mí, Padre, Hijo y Espíritu Santo moran en mí. Hechos 2:38. Ese es el sello y la garantía. Pero ahora volvamos a Hechos capítulo 8, en el caso que estábamos hablando de Felipe. Felipe llegó a la ciudad de Samaria, estaba predicando. En Hechos capítulo 8, versículo 12, habíamos quedado anteriormente, volvamos al texto, dice: pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron las buenas noticias que Felipe les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Se bautizaban. Entonces, ¿por qué? Creían porque habían oído las buenas nuevas del reino y se bautizaban. Entonces, creían, oían, se arrepentían y se bautizaban para el perdón de los pecados, recibieron el don del Espíritu Santo. Pero vean el versículo 13. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó. Y siempre andaba con Felipe, y lleno de asombro veía las señales
y los grandes milagros que Felipe hacía. Oiga, grandes milagros que Felipe hacía. Versículo 14. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 15. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo es que oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo si ya lo tenían? Porque ya ellos habían creído y se habían bautizado. Y la Biblia dice que cuando una persona se arrepiente, cree y se bautiza para el perdón de los pecados, recibe el sello del Espíritu Santo. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo es que en el versículo 15 dice que oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo? Piense un minuto. ¿No lo tenían? ¿Qué es este Espíritu Santo por el cual los apóstoles oraron por esta gente? Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Subrayen en su Biblia esta palabra, porque el Espíritu Santo aún no había descendido, esa es la diferencia, descendido sobre ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que lo que estos hombres, Pedro y Juan, hicieron fue lo que hicieron con Felipe. Felipe tenía el poder para hacer milagros y grandes prodigios, pero no tenía el poder para transmitirle a nadie, para imponerle las manos a nadie y transmitir el poder del Espíritu Santo. Recuerde la diferencia. Hechos 2:38 es la promesa del Espíritu Santo, el sello, la garantía. Mientras que aquí, en Hechos 8:15 marca la diferencia. Dice, porque no había descendido. Aquí el Espíritu Santo es el poder para hacer milagros. Y vea lo que pasa en el versículo 17. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Vuelvo a leer el 16. Porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Primero, preguntémosle al texto. ¿Por qué oraron por ellos? Para que descendiera el Espíritu Santo. Qué bien. Segundo, ¿quiénes le impusieron las manos? Pedro y Juan. Porque los apóstoles tenían el poder para transmitir el poder de hacer milagros y sanidades. Los apóstoles tenían, a todo el que ellos le impusieran las manos, tenían el poder para transmitir ese poder. Felipe había recibido ese poder en Hechos capítulo 6, pero él no podía transmitírselo a nadie. Toda esta gente que oraron por ellos, recibieron el poder de hacer milagros, pero ellos no podían transmitírselo a nadie. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Aleluya, versículo 18. Al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de la mano de los apóstoles, les ofreció dinero. Aleluya, ¿se está dando cuenta? Simón, el mago, vio un detalle especial. Y lo que vio fue que cuando los apóstoles les impusieron las manos a toda esta gente que había sido bautizada para el perdón de los pecados y les impusieron las manos, esta gente empezaron a hacer milagros. Y Felipe entendió que él tenía el poder para hacer milagros, pero no podía transmitírselo a nadie. Simón el mago vio que por la imposición de la mano de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo. ¿Están viendo la diferencia? Entonces, en Hechos 2:38, el don del Espíritu Santo es el sello, es la garantía de que Dios me ha perdonado de mis pecados pasados y que tengo a Dios morando conmigo, que soy propiedad de Dios. Hechos 2:38, Efesios 1:13 y 14. Cuando yo hago eso,
tengo que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de que la palabra de Cristo more en mí. Colosenses 3:16. Porque Cristo dijo que tu palabra es verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, cuando creemos y obedecemos la verdad, cuando nos llenamos de la verdad de la palabra, nos estamos llenando de Cristo. Pero aquí en Hechos capítulo 8, sucede es que cuando los apóstoles vinieron, les impusieron las manos, es para que esta gente hiciera milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque tomen en cuenta que el Nuevo Testamento no había sido todavía escrito. No, se estaba revelando apenas. Entonces se necesitaban de milagros, de prodigios y de grandes señales para poder llevar a cabo esta gran tarea de parte de Dios. Por eso hoy en día me llama mucho la atención cuando hacen grandes campañas, y muy importante, hacen grandes campañas y le dicen a la gente, venga, que Cristo hoy va a hacer grandes prodigios y que Cristo va a hacer grandes milagros hoy en su vida. Traiga a todos los enfermos que el Señor los va a sanar. Le prometen sanidad a todo el mundo. Y eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque les voy a citar un ejemplo para que ustedes lo piensen y lo analicen. Tito capítulo 5, versículo 23. Si es verdad que el propósito es que todo el mundo sea sanado, entonces Pablo mintió. Primera Timoteo 5:23. De igual manera, las buenas obras se hacen... No, 23. Por causa de tu estómago, Pablo le escribió a Timoteo, y de tus frecuentes enfermedades, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino. Pero observe lo que dice. Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué si era tan importante la sanidad física? ¿Por qué Pablo no sanó a Timoteo? Sencillo, porque no era la voluntad de Dios. Muy importante que se tome en cuenta esta porción de la Biblia. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20, observe lo que dice la palabra de Dios. Erasmo se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto, pues estaba muy enfermo. Igual, ¿por qué Pablo no sanó a Trófimo? ¿Por qué? Porque no era ese el propósito de Dios. Pablo tenía una enfermedad. ¿Por qué no le pidió a los hermanos que lo sanaran? Porque las sanidades tenían un propósito y era confirmar la palabra de Dios. ¿Qué es confirmar? Era demostrar que lo que ellos estaban hablando, que ellos eran siervos y eran ministros del Señor Jesús. Por eso es que en Marcos 16:20, observe lo que dice la palabra de Dios. Ellos, o sea los apóstoles, lea usted esta palabra ellos en Marcos 16:20, es la misma de Marcos 16:14. Voy a leer, se los dice. Finalmente se apareció, Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Marcos 16:14 y Marcos 16:20, vea lo que sucede. Ellos, o sea, con los que Jesús estaba hablando, que eran los apóstoles, salieron entonces y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba, confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Ese era el propósito de las grandes señales que enseña la palabra de Dios. Por eso es que hoy en día, cuando un hombre dice que es apóstol o es profeta, hombre, qué pena, pero está muy lejos de la verdad, está engañando a la gente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara, es de que todos estos milagros que se hacían tenían el único propósito, era de confirmarnos la palabra santa de Dios. En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, vea lo que dice. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro,
Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ese era el propósito. Cuando encontramos todos esos milagros que hablan en el Nuevo Testamento, es para que produzcan fe en nosotros. Cuando muere el último apóstol, muere el don de transmitir las señales y los prodigios. ¿Por qué? Porque cuando se termina de escribir el libro Apocalipsis, se termina toda la revelación. Si hoy en día alguien dice que tiene revelaciones o que es profeta, está diciendo que la Biblia no está completa. La revelación está completa en todas las páginas de la poderosa y santa palabra de Dios. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño. Y siempre recuerde, Hechos 2:38 es la promesa, es el sello, la garantía de que somos perdonados y somos salvos. En Hechos capítulo 8, versículo 18, no olvide eso, Simón vio que por la imposición de la mano de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo. ¿Cuál era esa? El hacer milagros y prodigios. ¿Y por qué? Una pregunta muy importante. ¿Por qué Felipe hacía milagros pero no podía transmitírselos a nadie? Porque él no era apóstol, era un evangelista. Vean mi canal en YouTube y recuerden, yo soy predicador, no soy pastor. Que Dios los bendiga a todos.